que les dije, desde 9:46, es 9:51. Entonces, a todo el curso, les decía a todo el curso, bienvenidos a la clase. Bien, a ver, en términos generales, la materia de base de datos 1 es una materia de la línea troncal de nuestras carreras, tanto de informática como de sistemas. Les decía que es de la línea troncal. ¿Por qué es troncal? Porque es una materia extremadamente importante en la formación de las dos ingenierías o de cualquier área de las ciencias de la computación. Incluso abarca el área electrónica y, bueno, muchas áreas, porque realmente, si nosotros nos ponemos a pensar, no hay un dispositivo que usemos que en algún lugar no tenga guardado su información, ¿no? Podemos pensar en cuando vamos a sacar dinero a un cajero, por ejemplo, ¿no? Entonces, el cajero accede a la base de datos del banco. Cuando ustedes se inscriben al web SIS, a través de la cara web del SIS, porque en realidad el sistema es el SIS, y el web SIS simplemente es la cara web del SIS, o sea, es una vista del SIS, porque el SIS es mucho más grande que lo que yo veo o lo que ustedes ven. Cuando manejan, ahora que están tan de moda todo virtual, estamos muy compenetrados con lo que son las redes sociales, por ejemplo. Y en ese aspecto de las redes sociales, pues es importante tomar en cuenta que también tienen sus bases de datos, ¿no? No serán las bases de datos convencionales, pero sí son un tipo de base de datos, ¿no? Que ahora seguramente todos saben a qué se refiere la nube, son bases de datos en la nube, donde se guarda la información ya sea del Twitter, del Facebook, del WhatsApp, del Telegram, de todo lo que nosotros podamos usar, ¿no? Entonces, no importa qué pensemos, en todo lado están las bases de datos. Creo que todavía, quizá alguno no ha llevado sistemas de información, sería lo ideal, pero sin embargo, nosotros nos vamos a abocar al tipo de sistemas de información, que son los sistemas convencionales que se manejan en las empresas, ¿no? Aunque hay, por ejemplo, también los sistemas de control, que también requieren de alguna manera guardar algunos datos, dependiendo cuán sofisticado es el sistema de control, necesita también bases de datos más complejas, ¿no? Pensamos en un ascensor, por ejemplo, un ascensor es un sistema de control, y hay ascensores muy sofisticados, ¿no? Seguramente todos hemos ido por algunos edificios con varios ascensores, con muchos pisos. Entonces, de alguna manera manejan información que son sus bases de datos para determinar, para ir guardando en qué piso estamos, ¿no? Son bases de datos quizás hasta de un origen solamente temporal, pero está guardado, ¿no? O sea, tiene que tener el sistema un control de saber en qué piso estamos. Si hay 3 ascensores en paralelo, por ejemplo, y un ascensor está en el 8º, en el 10º y el otro en el 20º, y yo estoy en el 1 y pido el ascensor, tiene que evaluar también en base a una regla cuál está más cerca, ¿no? No me va a mandar el de 20 porque va a tardar más, entonces me mandará el que está en el piso 6, digamos, ¿no? Entonces me manda, ¿no? El otro tipo de sistemas que hay son los sistemas de comunicaciones. Entonces, actualmente hay dispositivos de comunicaciones ya que tienen bases de datos, ¿no? Antes estaban los hubs normales, por ejemplo, que solamente eran dispositivos tontos, ¿no? Es decir, conectabas y lo único que hacía era redireccionar la señal a través de los cables UTPs con que podrías conectar, digamos, al hub.
Pero ahora hay los switch inteligentes, ¿no? Y otros dispositivos similares. Entonces, esos, por ejemplo, ya guardan información. Entonces, de los tres tipos de sistemas que hay, control, de comunicación y de información, nosotros nos vamos a abocar en esta materia, sobre todo a los sistemas de información, sin dejar de lado que todo lo que nosotros aprendamos sirve para un sistema de control y también sirve para un sistema de comunicación, para las bases de datos. Por favor, eh, antes de continuar, quisiera que alguien me escriba o quisiera que alguien me diga si se me escucha claramente, por mensajito o me pueden hablar. ¿Se me escucha? Se escucha bien, Inge. Ya. Se Gracias. escucha bien, Inge. Estoy teniendo una lluvia de respuestas. Eso me parece magnífico. Bien. Somos bastantes en la materia. Estaba revisando y estamos por los 123. De muchos años estoy llegando a esa cantidad, ¿no? No sé qué ha pasado. Hace 4 semestres tenía 50 alumnos. El anterior semestre tenía 80, de los cuales asistían regularmente 60. Y ahora estoy con 126, o sea, es realmente harta gente. Pero de todas maneras, lo virtual no nos perjudica, ¿no? Esta clase va a ser una clase de introducción donde vamos a explicar el contenido, pero con lo que yo les he hablado, supongo que se ha entendido la importancia de la materia en la carrera, ¿no? Entonces, básicamente, un sistema de información tiene las interfaces por adelante. Lo que ustedes ahorita están viendo en el Meet, por ejemplo, es una interfaz, ¿no? Esta interfaz tiene elementos de interfaz de usuario, tiene botones, tiene varios elementos de interfaz de usuario, gráficas, y también tiene cierta funcionalidad, ¿no? Algo que yo escribo, sabe dónde direccionar, evalúa que estoy typeando, es decir, cosas así, ¿no? Todo se conecta a una base de datos, ¿no? O sea, para mostrarme el Meet, la información de ustedes, es porque ustedes se han inscrito en mi Classroom y está sacando la información y me están mostrando. Entonces, un sistema de información es un conjunto de funcionalidad y de base de datos, ¿no? Funcionalidad, interfaz, más la base de datos. En esta materia vamos a ver esa parte de la base de datos, que es la parte nuclear, la parte más importante, ¿no? Cuando hablamos de un sistema de información, entonces, podemos hablar o podemos ver al sistema de información como con dos componentes, ¿no? La parte funcional con su interfaz más la base de datos. Ahora, la pregunta primero, ¿cuál es la más importante? Una interfaz bonita, una interfaz que me encante, con bonitos colores, colores que descansan la vista, muy bien diseñada la interfaz, pero entre comillas una porquería de base de datos, mal diseñada, con muchos errores, que se pierden los datos, que no se guardan bien los datos, o, o haríamos, o cuál de la segunda opción sería tener una muy buena base de datos, aunque con una interfaz muy pobre. En ese sentido, eh, entre una hermosa interfaz y una base de datos, lo más importante es la base de datos. ¿Por qué? Porque en la base de datos está toda la historia de cualquier empresa o institución. Con interfaces bonitas no hago nada, pero con una base de datos robusta sí puedo estar tranquilo, ¿no? A un banco, por ejemplo, ¿qué le interesa? ¿Tener una interfaz muy amigable o que los datos de sus clientes no se pierdan? Lo segundo es más importante, ¿no? O sea, la base de datos tiene que ser lo suficientemente robusta y estable para que, mm, problema que exista, los datos no se pierdan, ¿no? Imagínense que se nos pierda nuestro dinero en el banco y el banco no sepa respondernos, ¿no? O tengamos que hacer todo un trámite hasta juicios para que nos responda. O sea, sería catastrófico, o que se pierdan sus notas de ustedes, ¿no? O sea, que se pierdan sus notas y nos digan, bueno, ahora vamos a recabar sus notas de los docentes, a ver que nos vuelvan a mandar. O sea, realmente la importancia de las bases de datos, con este ejemplo que les di,
se nota de lejos que es extremadamente importante. Muy bien. Ok, vamos a echarle una revisión al contenido de la materia, explicando para qué es cada cosa que vamos a hacer. Entonces voy a compartir mi pantalla. Esto ya les dejé. Supongo que ya lo han revisado. ¿Se ve, no? Por favor. ¿Se ve, Inge? Gracias. Bien. Tenemos dos objetivos grandes que lo vamos a resumir, ¿no? El primer objetivo es que nosotros queremos diseñar e implementar una base de datos, ya sea de manera personal o trabajando en grupos, ¿no? Yo ya les pedí que adelanten con los grupos, pero vamos a esperar un poquito más porque todavía, como ustedes saben, hay etapa de inscripción y al haber etapa de inscripción siempre hay nuevos alumnos. Entonces, una vez que pase la etapa, les voy a pedir porque tal vez van a modificar sus grupos. Y el segundo gran objetivo es este que está aquí abajo, que dice entrenar las competencias necesarias para consultar a la base de datos. Bien, entonces, primero queremos modelar. Nuestro primer gran objetivo va a ser modelar la base de datos. Nuestro segundo gran objetivo va a ser consultar la base de datos. Entonces, nuestro primer gran objetivo está enfocado a la primera parte del curso, digamos, el primer parcial va a ser de eso, y la parte de consultas va a ser la segunda parte del curso para el segundo parcial. Entonces, ¿qué queremos hacer? En general, modelar y evaluar la calidad de un modelo entidad-relación por medio de métodos de evaluación, estando capacidad para sugerir mejoras si así lo consideran necesario. Luego queremos expresar consultas a la base de datos en cualquiera de los tres siguientes lenguajes formales de consulta, ya sea álgebra, cálculo relacional de Tuplus o de dominios. Queremos expresar también las consultas a las bases de datos en un lenguaje comercial. En este caso vamos a usar el SQL como lenguaje de excelencia. Y si nos alcanza el tiempo, vamos a explicar las estructuras de datos y acceso a dispositivos de almacenamiento, que sería como un tema secundario. Bien, vamos a abarcar entonces la primera unidad. Creo que hay alguien atrasado en la materia. Ya. Bien, entonces acá hay conceptos básicos. Vamos a partir por determinar de dónde han surgido las bases de datos, por eso vamos a analizar lo que son las bases de datos versus los archivos tradicionales. Vamos a ver cuál es el propósito de los sistemas de bases de datos, sus usuarios, sus características importantes. Luego un segundo tema, también cortito y teórico. Vamos a hablar de los conceptos del manejador de base de datos. DBMS es Database Management System, sistema manejador de base de datos, y su arquitectura, ¿no? Entonces, vamos a ver en qué usamos el DBMS. Vamos a definir qué es un modelo de datos, qué es un esquema y qué es una instancia. Vamos a hablar de la arquitectura del DBMS y cómo el DBMS trabaja con el concepto de independencia de datos. Y vamos a describir los niveles de abstracción de la arquitectura de un DBMS. Hasta aquí es la teoría necesaria y suficiente para entender por qué han surgido las bases de datos. Y vamos luego a hablar otro tema cortito de bases de datos, que son los lenguajes que maneja el manejador, que son el lenguaje de definición de datos, o DDL, y el lenguaje de manipulación de datos, o DML, ¿no? El DBMS tiene principalmente entre algunos componentes estos dos lenguajes, y estos dos lenguajes son los que nos van a permitir en el último capítulo trabajar con el SQL, ¿no? Y vamos a ver el entorno de un sistema de base de datos. Bueno, luego vamos a ir al diseño de bases de datos relacionales. El tipo de base de datos que nos vamos a centrar
como objetivo final de toda esta parte es obtener un buen modelo o un buen diseño de base de datos relacionales. Entonces tenemos pasos a seguir en el diseño de base de datos. ¿Qué etapas debo cumplir? ¿Cuántos pasos tengo? Vamos a ver que son 3 pasos, con los cuales, si yo cumplo estrictamente esos 3 pasos, que son el modelo conceptual, el modelo lógico y el modelo físico, puedo garantizar que mi base de datos va a cumplir con las características necesarias de calidad que debería tener para guardar tranquilamente y sin preocupación ninguna información. Luego tenemos el modelo entidad-relación. Aunque es un puntito, es el 4.2, nos va a llevar bastante tiempo, porque este punto, el modelo entidad-relación, es el punto más importante del proceso de diseño de base de datos. ¿Por qué es más importante? Porque si yo me equivoco en esta etapa, en este modelo entidad-relación, las otras 2 etapas van a estar mal, porque el proceso de diseño es una etapa pipeline, ¿no? O tubería, es decir, fase 1 o cascada, como le llaman también, ¿no? Hacemos el modelo conceptual usando el modelo entidad-relación, luego vamos a hacer el modelo lógico en base al modelo entidad-relación, y el modelo físico en base al modelo entidad-relación y al modelo lógico. Entonces, si se dan cuenta que todo es una secuencia, si la primera etapa la he hecho mal, las otras etapas también van a estar mal. Luego vamos a ver los tipos de relacionamientos que hay y vamos a enfatizar un poquito en los relacionamientos de grado mayor a 2. Cuando pasemos esta parte en la cual nos vamos a quedar un buen tiempo, vamos a ir de la modelación de datos mediante diagramas de entidades de relación a la modelación de datos relacionales. Entonces, acá estamos diciendo cómo vamos a convertir nuestro modelo conceptual, que es el diagrama de entidad-relación, a un modelo lógico, que es el modelo relacional. Entonces vamos a ver el mapeamiento relacional. Esto implica que hay un conjunto de reglas que nosotros tenemos que cumplir para poder realizar esta tarea del mapeamiento. En el modelo de entidad-relación vamos a ver aspectos como la cardinalidad y la existencia. Y para hacer este mapeamiento vamos a usar esos conceptos, sobre todo la cardinalidad, para poder explicar las reglas de mapeo del modelo entidad-relación al modelo relacional. Luego vamos a ver la estructura de un esquema de base de datos relacional, analizando cuáles son sus componentes. Entonces aquí vamos a hablar de lo que es una llave foránea, de lo que es un esquema navegacional, es decir, todos los elementos que hacen al modelo lógico o modelo relacional, ¿no? Luego, una vez que ya hemos aprendido cómo hacer un modelo conceptual y cómo transformar ese modelo conceptual al modelo lógico, vamos a hablar de dependencias funcionales. ¿Por qué necesitamos hablar de dependencias funcionales? Porque este capítulo 7 está en base al concepto de dependencias funcionales. Entonces, para hacer el capítulo 7 tenemos que entender qué es una dependencia funcional. Entonces, vamos a hablar de la definición de dependencia funcional. ¿Y a qué se refieren las dependencias funcionales? Vamos a pensar, por ejemplo, en un estudiante. ¿Qué uso para describir a un estudiante? ¿O qué atributos uso para describir a un estudiante? De la Saint-Simon, por ejemplo. Un estudiante va a tener como atributo, por ejemplo, su código SIS. Ese código SIS me determina los datos específicos de un estudiante. No importa si los estudiantes de Saint-Simon son 100, 70.000 o llegamos a los 100.000, la idea o la lógica es que hay una ligación entre el código SIS y los datos de ustedes. Y ahorita pregunto,
a cualquiera de ustedes su código SIS, me lo otorgan y yo reviso en el SIS, con seguridad voy a encontrar un solo dato, porque hay solo una persona asociada a ese código SIS. Entonces, la relación del código SIS con su nombre, con su dirección, con su teléfono, por ejemplo, a eso llamamos una dependencia funcional. Entonces, el nombre, la dirección y el teléfono del estudiante depende funcionalmente del código SIS. Entonces, esa es una dependencia funcional. Entonces, nosotros los docentes tenemos un código SIS, ustedes los estudiantes tienen su código SIS, y las aulas y todo lo que representan los edificios, todo está codificado. Entonces, en una base de datos, ya estamos llegando a remarcar que necesitamos algún atributo clave o atributo llave, como el código SIS. Entonces, eso que les he explicado en palabras de lenguaje natural, lo vamos a ver como la definición de dependencia funcional, ¿no? Luego vamos a ver que hay algunas reglas para obtener más dependencias funcionales de las obvias. Porque en el mundo de las bases de datos hay dependencias funcionales obvias, es decir, que yo analizo el modelo, inmediatamente me voy a dar cuenta de, de la situación de los atributos revisando ese modelo. Entonces, pero hay dependencias funcionales que no son tan obvias. Entonces, para ello hay un conjunto de 6 reglas de inferencia, divididas en 2 grupos, ¿no? Las primeras 3 son completas. Y esas primeras 3 completas implican que no necesito de las 3 complementarias para hallar nuevas dependencias. Pero que sin embargo en base a esas 3 primeras se han construido las otras 3 para hacernos la vida más sencilla a nosotros al momento de determinar nuevas dependencias. Luego, paralelamente a este conjunto de reglas de inferencia, tengo el conjunto mínimo de dependencias funcionales. ¿Cuál es la diferencia entre el 6.2 y el 6.3? El resultado que vamos a obtener es el mismo, pero cómo obtener es diferente. En el 6.2 vamos a aplicar una regla de inferencia. Por ejemplo, yo puedo decir transitividad, es una regla de inferencia, o reflexividad, es otra regla de inferencia. Entonces estoy aplicando reglas a mi conjunto de dependencias funcionales que tengo para obtener nuevas dependencias. En cambio, con el conjunto mínimo de dependencias funcionales, voy a usar un algoritmo que se llama algoritmo de cierre. Entonces, este algoritmo me va a permitir hallar nuevas dependencias, pero ya no aplicando los axiomas de Armstrong o las reglas de inferencia. Los axiomas de Armstrong se llaman también reglas de inferencia. Sino voy a aplicar un algoritmo en base a las dependencias que me va a hallar lo mismo que puedo hallar con las reglas de inferencia. Una vez que entendamos qué son las dependencias funcionales, entonces vamos a hablar de las formas normales basadas en dependencias funcionales. Entonces vamos a hablar del punto 7.1, que es la normalización. El punto 7.2, que es la primera forma normal, y hasta el 7.4, que es la segunda y la tercera. Estas 3 formas normales, acá, son las más comunes, las que podemos encontrar como un problema cuando hacemos un diseño de una base de datos comúnmente. En algunos casos, puedo necesitar de una forma normal extra, que es la forma normal de voice code, o voice code normal form. Esta forma normal es un caso especial, digamos, ¿no? Que lo tengo que aplicar
en alguna situación en la cual yo tenga mis tablas en primera, en segunda, en tercera, pero que no estén en forma normal de voice code. Ahora, en el mundo de las tablas, la mayoría de las tablas, como decía, van a estar en primera, segunda y tercera forma normal. Y menos del 1% estarán con problemas de forma normal de voice code. También existen la cuarta y quinta forma normal. Si la forma normal de voice code es especial, entonces las otras dos formas normales, la cuarta y la quinta, son súper especiales. Que no creo que en la realidad las podamos encontrar, por eso simplemente va a ser parte de un trabajo y no necesitamos detallarla más. Entonces, hasta aquí, hasta la forma normal de voice code, va a ser el primer parcial. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, el contenido de estos 7 capítulos es nomás pesadito y tenemos que ir avanzando hasta llegar al primer parcial. La segunda parte, para el segundo parcial, está resumida en solo una unidad, que tiene 3 capítulos. Primero, el modelo de datos relacional y el álgebra relacional, donde vamos a ver operaciones en álgebra relacional. Aunque parece muy cortito, no es tampoco tan cortito, ¿no? El álgebra relacional es un lenguaje formal que nos va a enseñar y nos va a explicar cómo se hacen las consultas a la base de datos usando este lenguaje. Porque nosotros vamos a hacer una consulta usando este lenguaje, el SQL, ¿no? Estándar, no estándar, pero vamos a usar este lenguaje. Este lenguaje es de alto nivel. ¿Eso qué significa? Está diseñado a nuestro entendimiento para hacernos la vida más fácil. Entonces nosotros vamos a expresar una consulta en el lenguaje que nos podamos aprender del SQL. Y cuando le digamos ejecutar, entonces va a venir al álgebra, acá, y va a empezar a procesar la consulta, convirtiendo lo que nosotros hemos expresado en SQL estándar a lo que va a ser el álgebra relacional, ¿no? Entonces va a haber ese cambio. Ahora, paralelamente, o no paralelamente, sino posterior al álgebra, vamos a ver el otro lenguaje formal. Y el otro lenguaje formal es el cálculo relacional. Y en el cálculo relacional vamos a ver que hay 2 tipos de cálculos. El cálculo relacional de tuplas y el cálculo relacional de dominios. Ambos lenguajes son importantes y son semánticamente diferentes en cuanto a cómo voy a escribir, pero en cuanto a resultados vamos a ver que es lo mismo. Y en cuanto a la estructura también es lo mismo. La única diferencia, como dice acá, el cálculo relacional de tuplas trabajamos por filas, ¿no? Entonces, ese es el objetivo. Y en el de dominios, trabajamos por columnas. Entonces, lo único que cambia en la lógica de las consultas es, en este caso voy a trabajar por filas y en el otro caso voy a trabajar por columnas o por los atributos. ¿Bien? Entonces, el cálculo relacional tiene que ver con el SQL, como el álgebra, también tiene que ver. Porque el álgebra es como el manejador de base de datos con su componente que se llama procesador de consultas, ejecuta una consulta. En cambio, el cálculo relacional es el que ha proporcionado la estructura de cómo estructurar una consulta SQL. Entonces, el SQL se ha basado en cómo hacer sus consultas en base al cálculo relacional. Ese es su aporte.
Y finalmente, vamos a ver lo que es el SQL. El SQL es Structured Query Language, ¿no? O lenguaje de consulta estructurado. Este lenguaje es el lenguaje que está implementado en la mayoría de los manejadores de bases de datos que existen en el mundo. ¿Por qué? Porque es la mejor manera de poder consultar una base de datos. No vamos a encontrar otro mejor. Ahora, en este SQL que nosotros estamos viendo acá, nosotros vamos a ver desde dos puntos de vista. Cuando les estaba explicando lo que íbamos a ver en el DBMS, vimos dos lenguajes. Uno el DDL y el otro el DML. Entonces, cuando llevemos el SQL, lo vamos a partir en dos. Lo primero que vamos a ver va a ser el DDL, o lenguaje de definición de datos. ¿Qué hacemos con el DDL? Definimos la base de datos. ¿Qué se llama definir? Es crear la estructura de la base de datos. Por ejemplo, estudiante. ¿Cómo se va a llamar ese elemento de almacenamiento? Estudiante. ¿Y qué atributos va a tener? Va a tener código SIS, va a tener nombre, va a tener dirección y teléfono. Ok. Código SIS va a ser un número de 11 caracteres. El nombre va a ser un varchar de 25 caracteres. La dirección va a ser otro varchar, tal vez de 30 caracteres. Y teléfono va a ser un varchar de 9 caracteres. Entonces, estoy creando la estructura de la base de datos. Entonces, eso me va a permitir entender cómo voy a guardar esa información. Una vez que hemos creado la estructura de base de datos y la hemos cargado con datos, porque obviamente hay que cargarla, entonces vamos a ver el otro componente del SQL, que es el DML, o lenguaje de manipulación de datos. Entonces, cuando ya he creado la base de datos con sus estructuras mismas, cuando ya he cargado datos, ya tengo datos en la base de datos, entonces ahora tengo que aprender cómo consultar esa base de datos. Entonces vamos a ver la parte complementaria del SQL, que es el DML. Entonces vamos a ver select, from, where, como estructura básica de una consulta SQL. Y vamos a ir de ahí ampliando a todo lo que corresponda hasta completar lo que es el SQL. En ese sentido, aunque la unidad 2 parece cortita, en la realidad no es cortita. Es bastante larga más bien, también. Por eso es suficiente como para estudiar para un segundo parcial. Okay. En cuanto a la bibliografía, hay algunos libros, todos estos libros hay en la biblioteca. Un libro muy interesante es este, de Peter Robb, Carlos Coronel, Prentice Hall 2004. No es el libro que tengo y tengo entendido que ahora hay versiones ya más actuales de este libro, pero digamos que lo actual se refiere a temáticas de bases de datos avanzadas. Por tanto, esta versión del libro es suficiente. Otro libro que hay también en la biblioteca es el Masari Navate, ¿no? Es un libro muy importante que tiene también todo el contenido de lo que estamos y vamos a llevar y mucho más, porque son libros grandes. Para una partecita vamos a ver un libro un poco antiguito, pero que es un libro que es el único libro que he podido encontrar que toca el aspecto de cómo evaluar un modelo entidad-relación, porque en ninguna otra bibliografía hemos podido encontrar esto. Entonces, este libro es de Rul Waringa. Rul Waringa es un investigador que hace poquito se jubiló de la Universidad de, no me acuerdo si él es de Utrecht o de Ámsterdam, pero que tiene un libro muy interesante que se llama Ingeniería de Requerimientos, ¿no? Luego tenemos el otro libro, que también es importante, es de Kurt Silberschatz,
que también tiene versiones actuales, pero como les digo, las versiones actuales se refieren a temáticas actuales, como base de datos no SQL, ese tipo de cosas, ¿no? En lo básico, tienen lo mismo. También hay versiones actuales. Eh, Sin embargo, el contenido que nos da también es absolutamente importante. Deme un segundito, por favor. Voy a enchufar mi laptop. Está quedando sin batería. Ahora sí, podemos continuar. Entonces, les decía, el Core también es otro libro interesante, que también hay en la biblioteca. Hay originales y hay copias. Un librito que sí podemos usarlo, también es el Manila, ¿no? Raiha Kari Manila, eh, que no lo uso mucho, pero está ahí. Y bueno, yo voy a publicar mis diapositivas a medida que avancemos y algún material para lectura complementaria. El libro de Peter Ruby Carlos Coronel está en español y todos estos libros, el Navate, el Cort, que hay en inglés y en español, el Weringa solo hay en inglés y el Manila solo hay en inglés. También están otros libros de base de datos como el DATE y obviamente hay también bastante información en lo que es la Internet, ¿no? La web. Bien, ese es el contenido. Hasta acá. ¿Alguna pregunta? Algo que no esté claro. Bueno, creo que he sido muy específico al detallar lo que vamos a ver. Las fechas de los exámenes, ahorita todavía estoy construyéndolas, entonces la clase siguiente o subsiguiente, lo sumo, les voy a dar las fechas y los porcentajes. En cada parcial va a haber trabajos. A ver, me dicen, ¿cómo se llama el primer libro? Ah, no le he puesto el nombre. Ya, y la verdad no le he puesto ni el primero ni el segundo. Ya, lo voy a corregir poniéndoles no sé qué me pasó. Eh, yo voy a ubicar el nombre exacto y voy a corregir y lo voy a volver a publicar, ¿ya? Entonces, bueno, se me ha ido. Entonces voy a echar una revisadita. Eh, bueno, pero yo quiero decirles que con lo que avancemos en clase, si atienden a todas mis clases, va a ser suficiente para poder aprobar la materia. Esta no es una materia, por lo menos en la primera parte, donde el hecho de hacer más modelos les va a garantizar que den un buen examen. La idea va por otro lado. La idea va por el hecho de que entiendan las reglas que se deben aplicar al hacer un modelo entidad-relación. En otras palabras, razonar. A este nivel ustedes ya tienen bastante conocimiento de lo que es modelamiento objetos. A diferencia de sus compañeros de, digamos, una década atrás, que no llevaban sino los lenguajes estructurados. Entonces, para ustedes es mucho más fácil ubicarse en modelos de base de datos porque es muy similar. No es igual, pero es similar. Me preguntan si los libros están disponibles en Internet. Hay algunos que los van a encontrar parcialmente, algunos los van a encontrar completitos. Creo que yo tengo uno, voy a buscarlo y bueno, se los puedo compartir. Espero no tener problemas porque eso no se puede hacer, pero les voy a avisar
un rato para compartir y luego lo voy a volver a borrar. Porque ya hemos tenido un problema, incluso a mí mismo, por compartir y dejar mucho tiempo un libro en las plataformas. La UPSI, hubo un reclamo a la UPSI nos reclamó no a mí nomás, ¿no? A varios docentes de la carrera, porque ustedes saben que estos son derechos de autor, ¿no? E incluso hasta para poder pasarles de formato digital tendría que tener un costo. Pero estamos en Bolivia, ¿no? Eso Por WhatsApp, está Inge. muy difícil de hacer todavía. Sí, José, ¿me hablabas? Por WhatsApp no nos podría pasar el libro, Inge. Ya, lo voy a buscar y les voy a pasar por WhatsApp. Pero tú sabes que aunque sea por WhatsApp, igualito nomás eh, hay rastros, ¿no? No es que no deja rastros. Y nos han recomendado no hacer eso para no tener problemas. Así que yo les voy a mandar, ustedes lo bajan eh, y bueno, es que todo lo que es compartir información por cualquier medio tiene derecho de autor, ¿no? Y parece que a la universidad nos rastrea. Entonces, para no tener mucho problema, yo les comparto, ustedes lo bajan y inmediatamente lo borran. Ahora, primero hablaremos de las cuentas institucionales. Ustedes han debido dar cuenta que, y bueno, muchos, creo que la mayoría del curso, tienen sus cuentas institucionales. ¿Eso qué significa? ¿Qué es una cuenta institucional? Es una cuenta en la cual la institución tiene un control. Yo tengo mi cuenta que es boris@fcit.uncedubo y por tanto todo lo que hago en esa cuenta tiene que ser institucional, oficial. No puedo mandarme cancioncitos por esa cuenta, por ejemplo, porque es mi cuenta institucional, es para trabajar. En el caso de ustedes, en la primera vez más bien que hemos pasado clases, no había esas cuentas institucionales. Yo he pasado con mi Gmail y obviamente como tenía algunos problemas de privilegios y permisos, muchas cosas no las podía hacer en el Classroom y en el Meet, precisamente por eso, porque mi Gmail, si bien estaba como un correo aceptado en el Classroom de la UMS, no era institucional. Luego después nos asignaron las cuentas oficiales institucionales y obviamente eso nos ha permitido a nosotros tener más completos los recursos del Classroom, del Meet, etc. Y del Google en general, ¿no? Del Google Workspace, antes se llamaba el Google ha cambiado, ahora se llama Google Workspace. Y estamos utilizando en la universidad todo ese conjunto de servicios que nos ofrece Google. En ese sentido, ustedes hasta el anterior semestre han pasado con su cuenta de Gmail. Esa cuenta de Gmail no es la cuenta institucional. Eso implica que hay algunas dificultades, por ejemplo, el acceso, ¿no? Los que están inscritos con cuenta institucional, de facto, ya son parte del grupo y ya no necesitan pedirme autorización para entrar al Classroom. Simplemente se conectan y están adentro. ¿Eso por qué? Porque son parte del dominio de la universidad. Ahora, hay algunas personas, y hoy me he dado cuenta, que todavía siguen con su Gmail. Todas esas personas tienen esta semana para regularizar, tal vez no tienen sus cuentas, tienen que regularizar, obtener sus cuentas institucionales y reinscribirse en la materia con esas cuentas institucionales. A partir de la subsiguiente semana, yo no voy a admitir en la clase a personas que no estén con cuenta institucional. Entonces, que quede claro para todos. Entonces, yo estaba leyendo en el WhatsApp, a mí no me entra, yo no puedo entrar, a mí qué me pasa, no sé qué me pasa. Y hay uno de sus compañeros que ha dado en el clavo. El problema es las cuentas institucionales.
Entonces, con cuenta institucional no van a tener ningún problema y además que es una obligación usar esas cuentas, para eso se han creado, ¿no? Y en todas las universidades, las privadas, ya se han creado para todos los estudiantes cuentas institucionales. Entonces, hay universidades privadas que están usando, por ejemplo, el Microsoft 365 y que tiene más o menos las mismas características que el Google Workspace, ¿no? Tiene algo similar al Classroom, tiene algo similar al Meet, que se llama Teams, etcétera, ¿no? Entonces, en ahí, por ejemplo, todas las cuentas son también institucionales. Entonces, ya no son cuentas Google, ¿no? Son cuentas de la institución misma. Entonces, son cuentas católicas, son cuentas EMI, son cuentas salesianas, etc. Entonces, esto es un aspecto que tienen que considerar. Entonces, remarco y recargo. Tienen esta semana para que ustedes puedan corregir todos esos aspectos interesantes e importantes de poder reinscribirse en la materia. Bien. Ahora, respecto a la evaluación. Va a haber una evaluación de algunos trabajitos personales y otros grupales en el transcurso del semestre. ¿Ya? Todo ese detalle ya les voy a pasar. Y va a haber un porcentaje para el examen y otro porcentaje para el trabajo. Entonces, esta primera parte, ustedes van a hacer un trabajo de modelamiento entidad-relación y van a obtener el modelo conceptual y el lógico. Y si alcanzamos, hasta el físico. Ese va a ser un trabajo grupal después de que hagamos algunos ejercicios. Para la segunda parte, ustedes ya tienen que cargar su base de datos en un manejador con datos de prueba. Y luego yo les voy a enviar un conjunto de consultas que ustedes las tienen que ejecutar en el manejador que elija. De hecho, en la materia vamos a usar dos manejadores. Uno va a ser MySQL y el otro es el PostgreSQL. Obligatorio MySQL y si nos alcanza el tiempo, Postgres. ¿Ya? Dentro de la parte práctica tenemos que entender que vamos a manejar dos aspectos tecnológicos de los DBMS. Un cliente y un servidor. ¿El cliente para qué nos va a servir? El cliente nos va a servir para hacer nuestros modelos, transformar nuestros modelos y ejecutar nuestras consultas. ¿Por qué necesitamos un cliente? Porque de alguna manera tenemos que conectarnos al servidor de la base de datos. Entonces vamos a ver también que nos podemos conectar a través de un entorno parecido al DOS, es decir, la pantalla negra con letritas que aparecen, ¿no? Donde pongo cd punto punto, por ejemplo, para retroceder en un nivel de la jerarquía de árboles de los directorios. Entonces, algo similar a eso, ¿no? O como usar Unix, por ejemplo, en versión consola. Entonces, utilizar en versión consola los manejadores, ya sea Postgres o MySQL, es muy complicado. Es tedioso, es trabajar arcaicamente. Entonces, por eso necesitamos un cliente. En su momento les voy a indicar qué clientes pueden usar. Entonces, cada cliente tiene acceso a un manejador. Entonces, por ejemplo, MySQL Manager es un cliente para acceso a base de datos MySQL, ¿no? Postgres Manager, entonces me va a permitir acceder a Postgres. Y bajo la misma idea hay otros posibles clientes. Bien, eso sería en cuanto a la parte práctica. Voy a dejar de compartir. Entonces, respecto a la parte de conformación de grupos, y ya les pedí por el WhatsApp, y los que me están preguntando, los grupos pueden ser 4 o pueden ser más, y por la cantidad de alumnos, yo creo que voy a permitir entre 2 a 5 personas por esta vez, porque si no van a ser demasiados grupos, ¿ya?
Entonces, los que quieran todavía reconfigurar sus grupos, porque todavía ninguno me ha mandado, solo estaban usando el WhatsApp para poder conformar, lo cual está bien, el WhatsApp se ha hecho para eso. Entonces, pueden reconfigurar sus grupos, los que quieran, hasta 5 personas. Y los trabajos de grupo son para eso, porque aquí me pregunten qué consistirán los trabajos grupales. La primera parte es hacer modelos. Va a haber un ejercicio de modelamiento y ustedes tienen que hacerlo grupalmente. Y sobre lo que han hecho en la primera parte, tienen que usar el mismo modelo, tal vez con las correcciones que tengan que hacerlas, para trabajar en la segunda parte, que es hacer las consultas en SQL. Bien, entonces todo eso va a ir detallado en un pequeño documentito, yo creo que la siguiente clase. ¿Alguna otra pregunta más? Aquí me están preguntando si le vamos a pagar a Google por este correo institucional. Por supuesto, ¿no? No desconozco las tarifas, pero obviamente hay un trato académico con Google para poder proveernos esto, ¿no? Porque si ustedes usan el Classroom, van a ver que tienen el Classroom particular, el que está libre, tiene muchas limitaciones, hay muchas cosas que no se pueden hacer. En cambio, el institucional sí, ¿no? Y todo lo que es institucional tiene un costo. ¿Va a haber auxiliatorio en la materia? No, esta materia no tiene auxiliar, entonces todas las clases van a ser conmigo. Entonces, eh, eso es, siempre ha sido así. Cuando eran clases presenciales, tenía yo algunos estudiantes que me ayudaban. Entonces, programaba algunas clases extras para poder trabajar con ellos. Pero, sin embargo, los chicos y chicas, señoritas y jóvenes que me ayudaban, bueno, ya están trabajando, no tienen tiempo y ahorita no tengo algún contacto para poder hablarle y que dé algunas clases. Si podría, si lo consigo, les voy a avisar. ¿Alguien podría facilitar el link del grupo WhatsApp? Bueno, ya lo han hecho, gracias a Cristian por eso. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces en el transcurso del desarrollo de la materia vamos a ir combinando. Algunas les voy a mandar directamente por la plataforma Classroom como una evaluación, como lo hice en la primera clase. No, con ustedes no hice ninguna evaluación todavía. Entonces, simplemente ustedes trabajan offline y suben el trabajo cuando yo les solicite al mismo Classroom. O vamos a tener las clases en línea como ahora, ¿no? Eso les voy a comunicar minutos antes por el tablón de informaciones del Classroom. ¿Algo más? ¿Alguna otra duda, pregunta? Cuando tengan los integrantes del grupo, me van a mandar por WhatsApp, pero les voy a especificar cómo tienen que mandar, ¿no? Por el momento, organicen y ténganlo listo para que el momento que les pida, ustedes por el WhatsApp y con la estructura que les solicite también me puedan mandar. ¿Alguna otra duda? Compartir mis clases en el grupo. ¿A qué te refieres, Eric, con compartir mis clases en el grupo? Las clases grabadas. Vamos a ver si vamos a grabar. Algunas clases voy a grabar y otras no. Yo voy a definir cuándo vamos a grabar las clases, ¿no? Entonces, el problema es que, a ver, ¿cuál es el problema? Y esto hemos evaluado con los colegas de grabar las clases. El problema es que ahorita hay 98 personas en la clase, ¿no? Cuando grabo se reduce a la cuarta parte. ¿Por qué? Porque todos se van a ver la grabación. Y eso no está bien, ¿no? Entonces, algunas clases que yo considero importantes,
Sí, las voy a grabar. Por ejemplo, cuando estemos en el modelo entidad-relación, voy a grabar porque sí corresponde, ¿no? Hay cositas, detallitos que tienen que guardar, pero cuando avance la teoría, por ejemplo, no es pertinente grabar, simplemente es atender porque no hay mucho donde perderse en ese aspecto. Y si algún rato no puedo grabar, porque a veces falla, yo voy a pedir que alguien grabe. ¿Alguna otra duda? Sí, pero las puedes grabar, pero me vas a avisar qué clases grabar y qué clases no, porque de alguna manera quiero también presionarles a ustedes para que pasen clases. Ya les he dicho cuál es el problema de grabar, y yo mismo lo he comprobado, ¿no? Después de grabar, ah, el curso desaparece. O se conectan a la clase y luego se van a tomar café, a ver televisión, etc. ¿No? Entonces, esos son aspectitos que no me gustan mucho y no a mí nomás, a varios docentes, ¿no? Entonces, eh, las clases que valgan la pena grabar, como el tercer, cuarto tema, sí voy a permitirles que graben. Las clases teóricas, no. ¿Algo más? Nada más. Bien, entonces por hoy quedaremos acá. Esperaremos a que termine la fecha de inscripciones, que se inscriban todos los que tienen que inscribirse. Pueden aumentar un componente a sus grupos y yo creo que la subsiguiente semana o la subsiguiente clase ya les voy a especificar cómo me tienen que mandar sus grupos. Entonces sería todo por hoy y bueno, que tengan un muy buen día y hasta la siguiente clase. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Hasta luego, Inge. Inge. Vaya